Don José. Oiga, Fernando, me escribe una oyente que le manda saludos y me dice, ¿por qué no estamos dando las cifras? Entonces, nosotros hicimos las cifras, lo que pasa es que dimos una explicación. Nuestra intención es darle la mayor cantidad de información con uso de la data científica disponible para que usted tenga mejor posición para emitir y elaborar su criterio y apreciación de lo que está ocurriendo. Pero se la doy. Usted demanda. En el día de ayer se nos informó que teníamos 5.166 casos, 174 casos nuevos, para un porcentaje de 3,5%. De ese total de casos, aislados en casa hay aislados en casa hay 3.351 para un 64,9%, aislados en hoteles 1.042 para un 20,2%, hospitalizados en sala 263 para 5,1%, en cuidados intensivos 93 para 1,8%. Recuérdese que esta cifra que le estoy dando, 93, usted la tiene que dividir por el total de casos. Por eso, para que tenga idea, usted puede hacer los cálculos también. Yo lo que quiero es que usted se meta en el problema y haga sus propios cálculos. Fallecidos 146, lo que nos da a nosotros una tasa de letalidad de 2,83. La global es mucho más alta, es dos veces y media más que nosotros. La de los Estados Unidos es de 5,6, la de Alemania es cercana al 3. Hay otros países que tienen 10, 14. La más que me llama la atención es la de Inglaterra. 17. Mire usted. Hoy vamos a tocar con Guy de la Rosa exactamente cuál es la letalidad de este virus, porque una cosa que me ha llamado la atención es, al haber tan malas mediciones en América Latina, eso obviamente disminuye realmente el porcentaje de letalidad. Y entonces es lo que quiero tocar con él, porque entre eso y, bueno, los grandes huecos disminuye el porcentaje, sanitarios, pero aumenta la letalidad. Entonces, depende de cuál es la razón de la disminución de una y de la otra. Exacto. Por eso, América Latina está manejándose, Fernando, en esto a oscuras. A oscuras. Le doy la última cifra. Tenemos 45,2% de casos activos. Tenemos un total de pruebas realizadas de 23.534, de las cuales 6.182 han sido positivas. Tenemos 5.501 pruebas por millón, lo que nos pone entre los países de la América, de la región, con mayor cantidad. Esto lo tiene que medir en términos relativos, ¿no? Y se mide en función de la población, y se usa el indicador de por cada millón de habitantes cuántas pruebas usted ha hecho. Hágale ese estudio a Salvador, a Guatemala, y se dará cuenta de la gran diferencia que hay. Es que no puede ser que países con mejores servicios de salud tengan peores resultados que estos países nuestros. Claro. Así que algo raro debe estar pasando. Y cuando usted hace el nivel de prueba hecho con respecto a la población panameña, nos da que es 0,5%. Un poquito más de 0,5% de bueno, población médica. Tengo ya al doctor Guy de la Rosa. Guy, como siempre, bienvenido a Panamá. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ingeniero, ¿cómo está? Guy, ayer escuchamos la conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos y este señor del Consejo de Seguridad que salió pues recomendando que a los infectados se les atacase con rayos ultravioleta para calentarlos, que dice que este es un virus, o sigue con la teoría de que este es un virus que lo repele el calor. Incluso se habló de que pues, se inyecten desinfectantes en aerosol, es decir, cosas absurdas que ya se están escuchando. Sí, completamente. Parte de esto es generado por la gran preocupación que existe en el público en general y obviamente la preocupación que existe por parte de los gobiernos de tratar de disminuir el número de casos, y se dicen y se hacen cosas como estas. Esto realmente no tiene ningún sentido. La luz ultravioleta se ha utilizado para básicamente esterilizar ciertos equipos médicos. Existen estudios donde se ha utilizado esto para el asunto de las máscaras y tener la capacidad de reutilizarlas. Sin embargo, en cuanto al tratamiento de pacientes, esto realmente no tiene ningún sentido, y nuevamente debemos evitar todo este tipo de información que realmente lo que hace es crear confusión en la población y realmente crear peligro en la población. Así que lo importante es seguir las medidas que se han recomendado, medidas que son sólidas, medidas que son seguras, medidas que sabemos que funcionan de una manera u otra, pero evitar obviamente todo este sensacionalismo pseudocientífico. Guy,
¿realmente se tiene cuál es el porcentaje de letalidad de este virus? Porque uno ve cifras de 2 dígitos en España, Italia, Francia, Inglaterra, y no creo que los servicios de salud de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Brasil o de Argentina sean mejores que esto, y muestran números de letalidad de menores a 0. Claro, estos números de letalidad que ellos ofrecen realmente son irreales. Y para poder entender este tema, tenemos que comprender que una tasa de mortalidad realmente es un numerador y un denominador. Es tan sencillo como eso. El cálculo típico básicamente se basa en el número de muertes basado en el número de personas que han sido infectadas y que presentaron o presentan la enfermedad, en este caso COVID-19. Para poder entender eso, tenemos que irnos a los datos recientes, preliminares, que han salido por parte del estado de Nueva York. Casualmente, en el día de ayer, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, habló acerca de esta información. Y realmente lo que se hizo fue muestras en 3,000 personas de manera aleatoria, al azar. 3,000 personas que fueron testeadas por el coronavirus. Recordemos que estos exámenes son exámenes de sangre. Estamos evaluando la presencia de anticuerpos, es decir, exposición e infección, ya sea sintomática o asintomática, en pacientes, en personas. 3,000 personas en 19 condados distintos dentro del estado de Nueva York. Y lo que se encontró es que el 13.9% de aquellas personas que fueron testeadas básicamente tuvieron una prueba positiva por coronavirus. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si aplicamos este 13% al estado de Nueva York, estamos hablando de una población de prácticamente 19,5 millones de habitantes en el estado de Nueva York, lo cual implica que este 13.9% implica 2.7 millones de infectados. 2.7 millones de infectados. Ahora, ¿cómo se traduce eso a mortalidad? Sencillo. Si observamos el número de muertes versus el número de casos diagnosticados en el estado de Nueva York, actualmente la cifra oscila en 15.740 muertes y un total de 263,000 casos diagnosticados en el estado de Nueva York, lo cual nos da una tasa de mortalidad cruda de aproximadamente el 6%. Sin embargo, si ahora tomamos ese número de 2.7 millones de habitantes infectados en el estado de California, la tasa de mortalidad bajaría al 0.5%. Entonces, el mensaje es claro. Para poder entender cuál es la real tasa de mortalidad o de letalidad del coronavirus o de cualquier enfermedad, requerimos conocer el numerador con precisión y el denominador, es decir, el número de infectados. Hoy en día sabemos que el número de infectados básicamente oscila entre el 13, 10, 13, 15 y probablemente hasta el 20%. Algunos incluso están hablando que puede ser uno de cada 4 personas, es decir, hasta el 25%. Pero la data que tenemos actualmente oscila alrededor del 10 al 15%. Entonces, esto es importante porque un gran número de estas infecciones son asintomáticas, lo cual implica que no las vamos a diagnosticar a menos que hagamos pruebas de cero prevalencia, pruebas de sangre. Por lo tanto, cuando vemos estas cifras de ciertos países que hablan de una tasa de mortalidad realmente baja, lo que sabemos es que realmente no tienen datos reales, no tienen datos consistentes y no están haciendo el número de pruebas necesarias para diagnosticar los casos. Doctor, buenos días. Buenos días, claro. Vi sobre estos datos que usted está comentando y me llamó la atención esto, pero igual manera le pregunto, y esa era una de las cosas que tenía apuntado para preguntarle a usted. Con este hallazgo de esta investigación en la cual el 13,7% había sido infectado, no podremos decir que el riesgo de un rebrote es mayor porque no sabemos exactamente el número de gente que está infectados y que andan por ahí caminando sin saber que están infectados. Totalmente, ingeniero, completamente de acuerdo. Porque el concepto se basa básicamente en inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Es lo que conocemos como herd immunity. Y para evitar que ocurran rebrotes, como el que hemos observado, el brote actual que estamos viviendo, se requiere de que esta inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, alcance al menos el 60% de la población, entre el 60 y el 70%.
si básicamente estamos lidiando con números del 15%, quizás el 20%, la inmunidad de grupo no va a ser lo suficiente para poder frenar un rebrote. Así que es como había comentado anteriormente, yo estoy convencido y creo que vamos a ver continuación de la transmisión a nivel comunitario por los siguientes meses. Por lo menos en Estados Unidos, esa es la opinión, no solamente mía, sino de otros expertos en el tema, en donde se espera que la transmisión va a seguir ocurriendo en los meses de verano, meses de otoño e incluso en meses de invierno. Por lo tanto, debemos estar preparados. Y aquí el mensaje es claro, el sistema de salud de cualquier país debe estar preparado para seguir lidiando con el coronavirus. Doctor, en los casos, esto se va a exacerbar en el momento que hagamos reapertura económica, esto se va a exacerbar. Doctor, en el medio de las investigaciones a las que usted tiene acceso, el conocimiento que usted tiene científico, todo esto, el efecto del calor en disminuir la tasa de reproducción efectiva del virus, ¿tiene alguna validez científica? ¿Hay algún estudio sobre eso? ¿O estamos en pañales en esos estudios? Porque puede que haya algún efecto. ¿Usted qué sabe de esto? Sí, los estudios son múltiples y por lo menos tengo conocimiento de 4 o 5 estudios publicados, los cuales dan información discorde. Yo soy de la opinión de que no creo que este factor sea un factor importante en cuanto a transmisión. El hecho de lo que tenemos en Panamá es básicamente un clima que es tropical. Caliente. Tenemos una estación lluviosa y una estación seca. Y lo que observamos es continuación de la transmisión. Realmente lo que va a impactar la transmisión, pudiese impactar la transmisión, es la temporada lluviosa en Panamá. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto impacta a otros virus respiratorios, como es el caso de la influenza, el virus respiratorio sincicial, el metaneumovirus y otros. Así que eso me hace pensar en la posibilidad, y tengo que recalcar, en la posibilidad de que veamos exacerbación de la transmisión debido a la temporada lluviosa. Pero esto hay que comprobarlo. Con respecto al calor, realmente, ingeniero, yo no estoy convencido que este sea un factor decisivo e importante. Ahora, la data la vamos a observar en Estados Unidos y en Europa. Y esto creo que va a ser determinante, porque en Estados Unidos vamos a pasar de una temporada invernal, de invierno, a una temporada de primavera y a una temporada de verano. Y vamos a poder evaluar cómo se comporta esta epidemia, esta pandemia, en los Estados Unidos y en el hemisferio norte en realidad. Igualmente, vamos a ver cómo ocurre esto en el hemisferio sur, porque recordemos que las temporadas son opuestas. Cuando estamos en el invierno en el norte, estamos básicamente en la época de verano en el hemisferio sur. Así que vamos a tener información desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de transmisión en los siguientes meses. Y esto, creo que a esta pregunta la vamos a poder contestar de una manera categórica, pero por ahora no estoy convencido de que esto del calor tenga un valor realmente importante en cuanto a transmisión. Guy, con la hidroxicloroquina pasó algo. ¿Por qué hay estudios tan contradictorios con los medicamentos que se están utilizando para frenar el coronavirus? Sí, esta es una pregunta que he recibido en múltiples ocasiones, Fernando, y realmente es un tema complejo, pero yo quiero resumirlo de la siguiente manera. Las razones por las que vemos resultados discordes en los diferentes estudios con hidroxicloroquina e incluso con otros medicamentos como el lopinavir, ritonavir y recientemente con el remdesivir, esto es algo muy reciente de hace 2 días, básicamente se debe a 2 factores. Número 1, básicamente, las características del estudio. Y número 2, las características de la población bajo estudio. ¿Qué quiero decir con las características del estudio? Número 1, el diseño del estudio. Los estudios son completamente distintos en cuanto a su diseño. Existen estudios prospectivos y estudios retrospectivos. En estudios prospectivos lo que hacemos es diseñamos un estudio, incluimos los pacientes y evaluamos la información posteriormente. Un estudio retrospectivo clásico es tomar los expedientes de pacientes que ya han sido tratados y evaluar básicamente qué fue lo que ocurrió. No son iguales y desde el punto de vista de rigor científico lo que queremos son estudios prospectivos. ¿Qué más acerca de las características del estudio? Muy importante para recalcar es el objetivo del estudio. Los estudios que hemos observado con respecto a la hidroxicloroquina, la cloroquina, el lopinavir, ritonavir y el remdesivir tienen objetivos distintos. Algunos estudios utilizan como objetivo primario evaluar qué ocurre con el virus, lo que llamamos la carga viral, a lo largo del tiempo. Otros estudios se han enfocado en mortalidad.
Otros estudios se han enfocado básicamente en el uso de ventilación mecánica. Entonces, por el simple hecho de que los estudios no están alineados en cuanto a cómo van a evaluar la introducción de la intervención farmacológica, lo que observamos son diferencias. Y el otro punto importante es básicamente que ciertos estudios carecen de un brazo control. Es decir, se estudia una población de pacientes que se le administra el medicamento, llamémoslo hidroxicloroquina, y se evalúa qué ocurre a lo largo del tiempo. Estos estudios, algunos, carecen de un brazo control en donde podamos comparar la introducción del medicamento y su potencial efecto versus lo que es el estándar de manejo. Es decir, pacientes que se le da todo el manejo requerido menos el medicamento. Y la ausencia de un brazo de control realmente es un problema en estos estudios. Entonces, esto es con respecto a las características del estudio. Con respecto a las características de los pacientes, muy importante. Vemos estudios en donde, por ejemplo, el doctor Raúl, el investigador de Marsella, ha incluido pacientes asintomáticos, pacientes levemente sintomáticos y pacientes con enfermedad severa. Sin embargo, hemos observado otros estudios en donde realmente el enfoque ha sido pacientes con enfermedad severa. Obviamente, si tenemos variabilidad en cuanto a las características de los pacientes, vamos a ver variabilidad en cuanto a los resultados del estudio. Otro punto muy importante es básicamente lo que es, cuando observamos, por ejemplo, el último estudio del Hospital de Veteranos en Estados Unidos, en este estudio claramente existía un desbalance en cuanto a las características de los pacientes dentro del estudio. Es decir, los pacientes que se les colocó o se les analizó bajo lo que es el estándar de tratamiento, claramente tenían una enfermedad de entrada más leve. Entonces, si tenemos sesgo dentro del estudio como tal, vamos a ver básicamente resultados que no necesariamente son confiables. ¿Qué queremos decir con todo esto? Los estudios que van a seguir saliendo, y puedo predecir con alto grado de certeza, vamos a ver continuación de estudios que nos van a dar resultados opuestos. No nos debemos preocupar por esto. Esto es simplemente la velocidad en la que se está generando la data. Lo que debemos esperar son los estudios que son aleatorizados, controlados, con un mayor número de pacientes para poder evaluar realmente si las terapias funcionan o no funcionan. Yo pienso que existe una ventana, un periodo de ventana, en donde si administramos los medicamentos de una manera temprana, podemos ver un efecto. Y esto ya lo hemos visto con el caso de la influenza. En el tratamiento de influenza, los medicamentos como el oseltamivir, el Tamiflu, solamente funcionan si se administran las primeras 48 horas. Pasadas las 48 horas, pasamos de este periodo de ventana y obviamente observamos un efecto. Esto no quiere decir que los medicamentos tienen que funcionar en 48 horas luego del inicio de los síntomas en el caso del coronavirus. Yo pienso que el periodo de ventana es mayor en cuanto al coronavirus. Sin embargo, esto tenemos que evaluar en los estudios clínicos. En conclusión, vamos a ver información opuesta en los estudios. Número 2, tenemos que esperar básicamente los resultados de los estudios de mayor tamaño, con un mejor diseño desde el punto de vista estadístico. Y lo más importante es siempre analizar la data bajo un marco de integridad analítica. Es decir, vemos básicamente los resultados, pero tenemos que evaluarlos en el marco de una integridad analítica, buscar cuáles son las fallas del estudio y cuáles son básicamente los puntos fuertes del estudio. Y esto nos va a dar básicamente una visión global de lo que está sucediendo. Guy de la Rosa, como siempre, un placer escucharte, infectólogo panameño, pues radicado en los Estados Unidos.